Perfecto. Vamos arriba que no perdemos. ¡Darío! ¿Cuánto? ¿Está? ¿Cortina? Si quieren tienen por retorno para ponerse. Si querés escucharlo mejor. Si querés escucharlo mejor, si no, no hay ningún Yo problema. lo escucho bien, ¿no? Mandá a escucharlo, ¿no? Para lo que hay que escuchar. Le leo los labios. Ahí está. Yo te hago señas. O sacame la foto del compañero ahí. Dame vuelta la foto del compañero ahí. Ahí está. Ahora sí, dámela así. Bueno. ¿Te la ponemos Ahora así? sí. Qué maldad. No, pues un compañero de Yuri y la junta. Amigo. Entramos de lleno a este segmento del programa para cumplir con lo que estuvimos anunciando en el programa y para recibir en este momento ya hicimos la historia, tempranito Gisela, de cómo llegamos a este debate. Nuestra idea inicial, los dos perfectamente lo saben, fuera el debate entre el candidato Enzo Malán y el candidato Guillermo Besossi. Hasta ayer a las 10 y 10 de la noche no tuvimos la negativa de Guillermo Besossi a participar, después de varios días de estar en contacto y de vuelta, que por diferentes razones no declinó su participación en el programa. Tampoco tuvimos la confirmación del candidato Carlos Sanchaina para participar en el debate, y sí tuvimos la confirmación del candidato Andrés Yuri por el Partido Nacional. O sea que hoy están aquí debatiendo en el programa, van a comenzar a debatir los referidos. Le damos el saludo inicial, simplemente después comenzamos con las preguntas. Maestro Enzo Malán, bienvenido, buen día y gracias por aceptar. Buenos días y bueno, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias también al compañero Edil Yuri, que nos hemos encontrado en otras ocasiones y como siempre decimos, ¿verdad? Más allá de un debate o un intercambio de ideas, el 27 de octubre es la elección, el 28 estamos todos caminando por la ciudad de Mercedes o por el departamento de Soriano, por el Uruguay, todos vecinos, ¿verdad? Entonces me parece bueno eso, destacarlo, porque es la democracia en el Uruguay. Bienvenido Andrés Yuri, muchas gracias. Bueno, gracias Carlito, gracias Gisela, y bueno, ni hablar al compañero Malán. La verdad que sí, es así como él dice. Incluso ha sido así en este periodo legislativo comunal que nos tocó encarar. Varios temas los hemos trabajado con otras bancadas, ni hablar con nuestro partido, pero con el Partido Colorado, incluso con el Frente Amplio. En algunos puntos departamentales hemos tenido coincidencias, y lo que no quita, y creo que va a ser, si nos tocan suerte de llegar a la Cámara de Diputados, va a ser también una forma de trabajo, porque creo que todos los partidos debemos estar unidos atrás de un objetivo común, que es mejorar la situación actual que está viviendo el país, que bueno, que es un poco lo que venimos a discutir, ¿no? Muy bien, no se me adelante, candidato Yuri. Bueno, vamos a comenzar, si les parece. Es un saludo simplemente a modo de formalidad. Le hemos pasado... ¿Alguien tiene una monedita? Vamos a hacer el sorteo del orden. ¿Tiene una monedita? Vamos a hacer el sorteo correspondiente. Todo esto es en vivo. Bien. Un billete no. Bueno, ¿nadie tiene una monedita? La inclusión financiera. Una monedita cualquiera para poder hacer el sorteo del orden. Y la idea es, el que sale favorecido elige, si recibe la primera pregunta. Bueno, y después vamos cambiando. ¿Estamos de acuerdo? Que diga Malán lo que quiera. Vamos a hacer el sorteo. Vamos a hacer el sorteo correspondiente. Tiramos arriba. Saque, muestre, ¿sí? ¿Cuál es? El número 10. No, pero perdón. ¿Usted qué elige? ¿Número o...? Número. Y lo que me queda. Salió Malán. Bien. Elige. ¿Le preguntamos a usted primero o le preguntamos...? Pregúntale a Yuri. Muy bien, comenzamos entonces. Esto es todo cristalino, ¿vio? Acá no estamos en casa, no hay ningún tipo de... Bueno, atención, señor candidato Yuri es el candidato por la lista número 71, ¿verdad? Partido Nacional, con el respaldo a la fórmula presidencial Luis Lacalle Pou, Beatriz Simón. La pregunta es, ¿por qué es una pregunta, 2 minutos y medio para responder y tienen después 1 minuto de réplica, ¿sí? Andrés Yuri, ¿por qué el Partido Nacional
debe llegar al gobierno en esta oportunidad? Bueno, en primer lugar, porque creo que es un partido que históricamente ha estado preparado para encarar el poder en cuanto a porque ha tenido experiencias previas de gobierno. Sin duda que en este momento es necesaria una alternancia en el poder a nivel nacional. Nosotros hemos sido críticos del proceso que ha vivido el país, pero también hemos sido constructivos y hemos apoyado cuando las cosas han andado bien. Lamentablemente en este momento el país está necesitando alternar el mando a nivel país, y creo que es muy importante porque tenemos un candidato como Luis Lacalle que está en su mejor momento, como decimos nosotros, porque realmente lo vivimos así. Creemos que ha preparado un equipo para gobernar muy interesante, se ha rodeado de los mejores técnicos y en muchas veces independientemente de su bandera política, porque nos constan que lo está apoyando técnicamente gente que incluso no pertenece al Partido Nacional, gente que ha pertenecido a otros partidos o que incluso son apolíticas. Su tiempo antes. Que creo que es importante decirlo, ¿no? Muy bien. Misma pregunta para el candidato Enzo Malán: ¿por qué en este caso el Frente Amplio debiera retener al gobierno? Bien, en primer lugar porque me parece que es la opción que responde a la gente, responde a las grandes mayorías, responde a las mayorías trabajadoras de este país, responde a los que tradicionalmente han sido invisibilizados y también esclavizados por la pobreza, la drogadicción, la estigmatización, porque hay una cantidad de propuestas que tienen que ver con eso justamente, con la rehabilitación, y también asegura, en base a lo que hemos vivido, el crecimiento económico y la responsabilidad en el manejo de la economía, de las finanzas, que va a llevar o va a continuar con lo que llamamos la distribución de ese crecimiento que en los últimos años ha sido histórico en nuestro país, 15 años de crecimiento, donde hay índices como el índice Gini y otros más, como el que compara el 10% más rico con el 10% más pobre, y uno ve la distribución como se ha dado de la pobreza. O sea que vale la pena el gobierno del Frente Amplio para desarrollar una serie de propuestas que permitan dar un cambio cualitativo en salud, en educación, en tecnología, y me parece que por ahí va el camino, ¿no? De por qué el Frente Amplio en un nuevo periodo de gobierno, ¿no? Bien, me restaron unos segunditos, perfecto. Vamos al minuto de réplica de la temática. Bueno, justamente, ¿por qué el Partido Nacional? Porque lo que está diciendo el diputado Malán, el gobierno y el diputado Malán desconoce la realidad que está viviendo el país en este momento. Se han perdido más de 70.000 puestos laborales en 4 años. Se han perdido 35.000 empleos directos de la industria a nivel país, lo que lleva a una desmantelación total del paquete industrial. Hemos visto, y no vamos a nombrarla porque son la cantidad de empresas que han cerrado en los últimos 3 años. Realmente ese tipo de parámetros, el diputado habla de mejor distribución, sin embargo tenemos un MIDE que mide, en definitiva, el presupuesto del MIDE, yo creo que mide la realidad del país. 65 millones en el año 2005 se destinaban a la ayuda social que nosotros compartimos, se destinan 290 millones de dólares por año en este periodo de este año, con lo cual ese es un indicador claro que las cosas no están bien, porque el gobierno tiene que destinar cada vez más fondos para la ayuda social. Creo que esas son las cosas que debemos encarar, ¿no? Perfecto, gracias Yuri. El minuto para Enzo Malán. Sí, el índice Gini, por ejemplo, es una cosa internacional, no es algo que se hace desde el Frente Amplio, y está marcando, como le decía Gil, el valor más bajo en la historia del país en cuanto a el más bajo indica la mayor distribución de la riqueza, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de los gobiernos del Frente Amplio, se han creado 300.000 puestos de trabajo, y que eso no es, me parece, sino que es lo que uno puede ir al BPS y decir, bueno, cuáles son los trabajadores que están cotizando, porque se pueden decir muchas cosas. En determinado momento se cerraron 11 mutualistas, vamos a ver cuántas cerraron en el periodo del Frente Amplio. Y lo que veo, sí, es que el argumento es la alternancia, ¿verdad? La oposición tienen como objetivo único sacar al Frente Amplio, y el argumento, el caballito de batalla es la alternancia a nivel nacional. Bueno, lo que digo para uno tendría que decirlo para otro. Hace más de 30 años que están
en algún gobierno departamental, también allí sería la alternancia. Gracias, Enzo Malán. Bueno, pasamos, vamos a aclarar que en un momento dado van a tener la chance ustedes de preguntarse, ¿verdad? Y usar el mismo sistema para responder y replicar, ¿verdad? Vamos a la segunda pregunta. Comenzamos preguntando a Andrés Yuri, ¿verdad? O sea que ahora cambiamos y la pregunta va para Enzo Malán. La pregunta es la siguiente: ¿cuál debe ser el rol del Estado en un eventual gobierno del Frente Amplio? Su tiempo. Bien, primero que nada, el rol del Estado es clave para el desarrollo de una sociedad que no excluya. ¿Esto qué quiere decir? Que asegure el derecho para todos, que controle las obligaciones de todos y que dé oportunidades a todos y a todas. O sea que nosotros decimos, el programa de base programática del Frente Amplio, bueno, un Estado fuerte, presente y líder. Quiere decir esto que ante una necesidad, por ejemplo, que tenga la población, que tenga un individuo, se le garantice el derecho para poder satisfacer esa necesidad, que ya sea de salud o educación o lo que fuere, se le garantice no por el hecho de tener el dinero para comprarse el servicio, sino porque lo merece. Pongo algunos ejemplos: el Plan Ceibal, la electrificación rural, el sistema de cuidados. Si usted tenía un familiar en el cual tenía que cuidarlo, ¿verdad?, por en total dependencia, un adulto mayor, etcétera, o menor, en dependencia, en definitiva, si usted tenía plata para pagarle a algún cuidador, y bueno, lo pagaba. Y si no, y bueno, se embroma. Eso es el que el mercado regule. Nosotros decimos que el Estado tiene que estar presente allí para garantizar esto, para garantizar que en los lugares donde no es rentable que esté la UTE, bueno, el Estado pueda favorecer eso, ¿verdad? Entonces, yo digo, el Estado que sea el garante de la protección social. Su tiempo. Garante de la protección social. Perfecto. Andrés Yuri, la misma pregunta para usted: ¿cuál debería ser? No vamos a desconocer los logros de un gobierno. El tema del sistema de cuidados, nosotros hemos dicho en varias oportunidades que ha sido un logro, pero sin duda que también hay que decir que se ha descuidado de lo que es la seguridad pública, se ha descuidado de lo que es la protección al aparato productivo y al aparato empresarial y a las micros y medianas empresas del país. Se le ha dado la espalda totalmente, en vez de tenerla como aliados a la hora de ser generadores de fuentes de empleo, se le ha atacado y se le ha llevado a niveles de complicaciones, porque por ejemplo el tema de todo lo que es la inclusión financiera, nosotros creemos que es importante que el país avance en ese aspecto, pero no la obligatoriedad cuando tenemos localidades del país, y acá en Soriano pasa, donde ni siquiera tenemos muchas veces conectividad como para poder estar conectados con un sistema financiero. Entonces creo que hay cosas que si bien se han avanzado, hemos retrocedido. Lamentablemente en lo que es seguridad a todos ha sido una de las grandes debes de este gobierno. Incluso se han desmantelado las comisarías a nivel país, y ahora el mismo asesor del futuro, del candidato a presidente Martínez, Gustavo Leal, está hablando de recomponer las comisarías. Entonces vamos para atrás y vamos para adelante en temas tan importantes como es la seguridad, como es el tema empleo y el tema laboral, y sin duda en el tema educativo también este gobierno ha tenido una cantidad de falencias que creo que es importante. Su tiempo, Yuri. Perfecto, su tiempo, Yuri. El minuto de réplica. Sí, a mí me llama la atención la mimetización con el candidato de la calle Pou. Siempre es atacar al Frente Amplio y no propuesta. La pregunta era: ¿cuál era el rol del Estado? Bueno, el Estado presente, el Estado que se preocupa de la seguridad pública, un Estado que no deja la seguridad en manos de lo privado, sino que profesionaliza a la policía, por ejemplo. Un Estado que avanza en todo lo que tiene que ver con la seguridad en vivienda, en educación, en lo sanitario, con propuestas como las propuestas del programa Mirador o aquel 7 zonas que se realizó en Montevideo, en la zona metropolitana, ahora con 25 lugares, donde la presencia del Estado no es solamente policial, sino que es social a través de, como decía, de políticas públicas que pueden ser la educación, que pueden ser el Uruguay Crece Contigo, que son la vivienda, o sea, la urbanización de la zona en un contacto con los municipios, en un contacto con las intendencias departamentales. Bueno, allí confluyen la acción del Estado.
El minuto para Andrés. Un Estado que realmente debe velar por lo que es la protección del medio ambiente, y este gobierno de Frente Amplio le ha dado la espalda a Soriano, porque no hay que olvidarse que nosotros somos vecinos del departamento de Soriano y estamos peleando por una diputación por Soriano, que el diputado Malán no ha podido defender temas ambientales como han sido las plantas de tratamiento, tanto del río San Salvador y del río Negro, que lamentablemente se anunciaron con bombos y platillos al periodo de este quinquenio, al principio del quinquenio, y hasta ahora no hemos visto ni siquiera un movimiento de tierra. Pero también un Estado que nosotros no compartimos, que como ha hecho el Frente Amplio a nivel país, cargar de cargos de confianza. Basta ver el MIDES, tiene 55 directores con sueldos superiores a los 100.000 pesos, le diría que arriba de los 130 en promedio, con choferes, con subdirectores, con cargos de confianza que cada director puede contratar, y con una ministra que se jacta de decir que contrató al yerno y después aclara que es un principiante de yerno ese tipo de cosas. Nosotros no nos podemos dar el lujo de que muchas gracias, Andrés Yuri. Siguiente pregunta. En esta ocasión corresponde responder primero al candidato Yuri. Vamos bien, ¿no? Creo que sí. Bien, ¿cuáles deben ser los principales lineamientos de la política económica y fiscal de un eventual gobierno liderado por el Partido Nacional? Su tiempo. Y bueno, nuestro candidato Luis Lacalle y su asesora en economía, Susana Arbelechi, están marcando como principal estrategia una reducción del gasto público, que creo que es muy importante encararla. Justamente recién hacíamos referencia al despilfarro que ha tenido este gobierno nacional con los cargos de confianza, con las contrataciones, porque no son solo los cargos de confianza y los más de 70.000 puestos en el Estado que se han generado, sino la cantidad de contrataciones que hacen directas a empresas amigas que uno realmente asombra y cargan el nivel del gasto público a niveles prácticamente ya agobiantes. Hoy tenemos un nivel de endeudamiento que supera el 65%, la deuda bruta supera el 65% del Producto Bruto, y hay perspectivas de que llegue a más del 70% a fin de año, con lo cual, sumado a un déficit fiscal superior al 4.8%, con proyecciones a la suba, realmente es preocupante. Creo que lo principal que tenemos que encarar es cómo reestructurar esto para poder bajar estos índices que son realmente los que están agobiando actualmente a la situación del país, ¿no? Perfecto, muchas gracias, Yuri. Misma pregunta para el candidato Enzo Malán. Repetimos cuáles serán los lineamientos económicos de la política económica y fiscal de un eventual nuevo gobierno del Frente Amplio. Su tiempo. Bien, primero que nada, el crecimiento económico sostenido, es decir, en estos últimos 15 años, 16 años, ha venido creciendo económicamente la economía del país, y bueno, mantener esta economía sostenida. Permito hacer un paréntesis, en la pregunta anterior me quedé con la ganas de escuchar las propuestas sobre el rol del Estado. Pero bueno, la política económica, crecimiento económico sostenido, pero el crecimiento económico no siempre significa el desarrollo y la redistribución de la riqueza. Entonces, nosotros decimos crecimiento de la economía, desarrollo, distribución de la riqueza son los pilares de la política económica, que pasan ¿por qué? Y bueno, por la inversión pública, también pasan por la inversión privada, favoreciendo, por ejemplo, con las políticas de exoneraciones, aquellas empresas que quieran llegar al país para desarrollar empleo, tecnología y valor a la producción. Cuando hablo de valor a la producción, quiero decir, hay cadenas de producción en las cuales hay que potenciar algunas para salir de solamente exportar o solamente producir materia prima, sino agregarle valor a esa materia prima. Entonces, cuando viene una inversión extranjera, bueno, la inversión extranjera será exonerada de determinados impuestos. Si genera trabajo, si genera tecnología, si genera valor agregado. Entonces, la política es... Su tiempo, Enzo. Gracias. Minuto de réplica, candidato Andrés Yuri. Bueno, un Estado que abrace a los pequeños y medianos empresarios del país y que no se abrace y se venda a multinacionales como el caso UPM, que realmente ha sido una vergüenza nacional, con un contrato que ni siquiera se ha podido leer por parte de los legisladores cuando tiene cláusulas de secreto. Entonces,
Creemos que tenemos que ir a una mejor gestión de las compras del Estado, eso es una de las propuestas que tiene nuestro candidato a presidente y su equipo económico, mejor gobernanza de empresas públicas, lo que ha pasado con ANCAP, lo que ha pasado con el caso Alur, lo que ha pasado con el caso de León, que se han comprado aviones para ir de Bella Unión a Montevideo. Yo creo que hay cosas que, gastos en fiestas millonarias, que el gobierno del Frente Amplio ni siquiera ha tenido la delicadeza de hacer un mea culpa. Creo que ese tipo de cosas tenemos que empezar a decirlas y a cambiarlas. Acá no es un ataque directo al Frente Amplio, es un ataque directo quizás que una gestión que ha caducado y ha llegado a su fin. Muchas gracias. El minuto para Enzo Malán. Sí, dos cosas. Primero, hoy se hablaba del gasto público y la generación de puestos de trabajo. La gran mayoría de los puestos de trabajo de este país, puestos públicos, ¿verdad?, están en la educación, en la seguridad y en la salud. Y eso tampoco es que me crean, es que hay que ir donde se generan esos vínculos con el Estado, y son allí, ¿verdad? Entonces, cuando se habla de reducir, que se habla de reducir los educadores, se habla de reducir los policías, se habla de reducir el personal de salud. Bueno, hay que tenerlo claro y hay que decirlo de frente, ¿verdad? Cuando hablan de la gobernanza de las empresas públicas, me asusta, porque las empresas públicas terminaron fundidas. Las empresas públicas le habían puesto un cartel de venta, ¿verdad?, en los gobiernos neoliberales, que son los que hoy quieren reinstaurarse en el Uruguay. Entonces, yo digo, sí, la política económica tiene que pasar por fortalecer la empresa pública, por favorecer el desarrollo tecnológico y sin duda por mejorar la eficiencia en cada uno de los rubros que la empresa y el Estado, ¿verdad?, en general deben desarrollar. Muchas gracias, Enzo Malán. Bueno, vamos a pasar al siguiente tema, siguiente pregunta. Toca preguntar primero a Andrés Yuri. ¿Cuál es su visión sobre la corrupción en el sistema político uruguayo? Su tiempo, Yuri. Bueno, yo creo que eso sin duda que hemos sido muy críticos, tanto a nivel país como a nivel departamental, de cualquier tipo de corrupción, y lo vamos a seguir siendo. Tenemos el ejemplo de nuestro trabajo como edil, donde hemos incluso criticado algunas acciones de nuestros gobiernos departamentales a nivel país, pero vamos a ser también críticos a nivel de Contralor en la Cámara de Diputados, si nos toca llegar con nuestro equipo a la Diputación, porque creo que el sistema político debe dar una señal diferente. Debemos dar una señal diferente. Todos los partidos tenemos que sacarnos de encima cualquier elemento de corrupción que pueda haber, porque es recuperar la credibilidad de un sistema político que hoy viene en decadencia en ese aspecto. En eso vamos a ser estrictos y lo hemos sido en estos 5 años. Creo que es lo más importante a resaltar de esa pregunta, que es bastante concreta, ¿no? Bien, bueno, ya sobrados segundos, vamos a... Ya pasa para mí los segundos, ¿no? Enzo Malán, ¿no? Veremos en el final cómo lo administramos. Misma pregunta, ¿cuál es su visión sobre la corrupción en el sistema político de nuestro país? Primero que nada, nadie está vacunado contra la corrupción, ningún partido político, ningún sector. Entonces, por lo tanto, eso me parece también. Son 3 conceptos que yo había pensado para esta pregunta. Lo segundo es que la corrupción también uno puede decir que es política y puede ser cultural también, porque es corrupción el clientelismo, es corrupción cambiar sexo por un cargo, es corrupción, por ejemplo, ofrecer venta de ravioles por un voto en una fiesta de la primavera, es corrupción prometer un puesto si te reparten una lista o si te contratan un camión para salir de la caravana, es corrupción si sos intendente y te compras, por ejemplo, si tenés una papelería, te compras papel de tu trabajo para la oficina de la intendencia, o te compras combustible para la intendencia si tenés la empresa esta, ¿verdad? Entonces, yo digo, está bien, también es corrupción si usás una tarjeta del Estado para un beneficio personal, pero también es corrupción cuando viene alguien que dice: sacame la jubilación, sacame la jubilación. Gracias, Enzo Malán. El minuto de réplica, Yuri. No, también es corrupción, sí, comparto que es corrupción eso, y el diputado Malán sabe que hemos sido más que críticos con eso, y también nuestro partido, porque vale la pena recalcar que los últimos casos que ha habido de dudas, el partido ha actuado inmediatamente, y no ha pasado así con el Frente Amplio, cuando ha permitido desmantelar empresas públicas, como el caso Pluna, ha hecho remates truchos avalados por un directorio del Banco República, cuando los pequeños productores ni siquiera son recibidos para a veces arreglar y encaminar pequeñas deudas que lo están frenando, cuando hemos desmantelado
el tambo a nivel país y nos damos el lujo de abrazar a este tipo de corruptos que han sido avalados por el gobierno nacional, porque realmente eso lo hemos visto todos. Yo creo que la corrupción no escapa a ningún partido, que en eso comparto con el diputado Malán, pero creo que tenemos que ser duros y firmes a la hora de atacarla y controlarla, ¿no? Tiempo. Sí, sin duda. Eso. No hay ninguna persona que tenga aviso de corrupción que esté en el gobierno ahora, y sino que se lo denuncie y se presentan las pruebas. Quienes han estado han renunciado al cargo y se han ido. Es más, el Frente ha prohibido ser candidatos en las elecciones siguientes. Pero quería terminar con el otro concepto que hablaba de la corrupción cultural, porque hay gente que te dice, sacame una pensión, sacame una jubilación, conseguime un cargo, y eso también hace que haya en la cultura, producto de otras épocas, que también entremos en ese juego del clientelismo, ¿verdad? Y otra cosa que también está dentro de esta corrupción cultural también es todos son iguales, ¿verdad? El otro día leí una frase que para el analfabeto todos los libros son iguales, claro, porque no lo entiende ninguno, pero entonces no todos son iguales, no todos los políticos, no todas las personas que están así como dije al principio, nadie estaba vacunado contra. No todos los que están ejerciendo la función pública son corruptos, ni han tenido prácticas corruptas. Por eso digo, hay que estar atentos y ser también... Gracias, Enzo Malán. Muchas responsables. gracias. Vamos ahora con el momento de la pregunta, donde cada candidato debe de preguntarle al otro, ¿verdad? Comienza en este caso, siguiendo el orden alternativo que llevamos, el candidato Enzo Malán le hará una pregunta al candidato Andrés Yuri, que tendrá 1 minuto 30 para responder. Vamos con la pregunta y después comenzamos a cronometrar el tiempo de respuesta. Sí, Malán, adelante. Yo le preguntaría si sabe que incluirá la ley de urgente consideración que propone la calle, que habla de unos 500 artículos y que según se habla, se estaría proponiendo el 2 de marzo para una pronta consideración en 100 días en el Parlamento. Bueno, la ley de urgente consideración, nosotros lo que sabemos que se está elaborando, en primer lugar, algunos de los puntos han salido a la palestra pública, se han escuchado algunas referencias, pero también nos consta que nuestro candidato a presidente está trabajando en ese tema con su equipo de asesores y sin duda va a tener que trabajar muy duro después del 27 de octubre, porque va a tener que incluir el consenso político con otras fuerzas políticas a nivel país para llevar esta ley de urgente consideración al objetivo que él pretende, que es generar un impacto directo en lo que es algunas de las problemáticas que está viviendo el país. Por ejemplo, en el tema empleo, se ha escuchado que incluye el tema de la inclusión financiera, por ejemplo, que no sea obligatoria, eso se ha escuchado que está incluido dentro de la ley, pero hay una cantidad de puntos que no han salido todavía porque están buscando el consenso político, ¿no? Creo que es lo importante a resaltar. Perfecto. Nuevamente volvió a sobrarles algunos segundos. Vamos a el candidato Enzo Malán, que tiene que responder. Ahora Sí, tiene que preguntar. la pregunta que tendrá que hacer el candidato Andrés Yuri. La pregunta y después comenzamos a preguntar. Es una pregunta complicada porque en realidad hay una cantidad de aspectos que uno a veces le preguntaría a un gobernante o en este caso a un diputado de la oposición, del gobierno actual, perdón. Pero bueno, yo quería saber cómo piensan abatir el déficit fiscal, cómo ellos piensan o cómo van a encarar este déficit fiscal que viene subiendo mes a mes. Lamentablemente eso es un número concreto que el gobierno lo está avalando. ¿Cómo piensan abatir el endeudamiento que se está generando a nivel país, que hoy está en niveles del 65% del Producto Bruto, con lo cual realmente nosotros lo vemos muy difícil de cómo lo piensan encarar para abatirlo, porque no hemos escuchado a los candidatos del gobierno actual encarar esta problemática. ¿La pregunta concreta, Yuri? ¿Cómo piensan abatir el déficit? ¿Cómo piensan abatir el endeudamiento? Correcto. Vale. Bueno, el candidato del Frente Amplio, compañero Daniel Martínez, ha planteado en varias oportunidades esta preocupación, ¿verdad?, de
mejorar este aspecto de la economía. Y entonces lo que se ha planteado, lo que está planteado en el Frente Amplio es, bueno, lo que hoy decíamos, reactivar, o sea, buscar y seguir con el crecimiento de la economía, ¿verdad? Y para eso habla de mayor inversión, habla de la incorporación de tecnología para el cambio de la tecnología para mejorar la economía y la productividad. Hoy en día se escuchan de que hay que sacar funcionarios públicos, hay que recortar de acá, hay que pasar una motosierra allá, hay que hacer esto acá. Bien, lo que hemos visto es que muchas cosas de esas no van a cambiar, no van a mover la aguja, como se dice, y sí lo que va a mover la aguja es mejorar la productividad del país. Y la mejor productividad del país pasa por empleos de calidad, por la economía interna, y para los empleos de calidad lo que tenés que hacer es reconvertir al trabajador para empleos de este siglo, del siglo XXI, ¿verdad? Entonces, se habla de, por ejemplo, la formación de 80.000 reconversiones laborales anuales, se habla de la inversión extranjera y se habla de mejorar la tecnología. Les agradezco. Bueno, sí, le voy a dar 30 segundos y no tenemos más tiempo porque tenemos que entregar el programa. Últimos 30 segundos para cada uno, réplica y saludo final. Nos quedó un índice, nos quedó un tema pendiente que era relaciones laborales, industria y producción, pero estamos ya excedidos de tiempo, así que 30 segundos. Sí, cortito, se ve que el diputado Malán entrevera un poco los términos y bueno, sin duda es una demostración de que no saben cómo vamos a salir de esta problemática que está viendo el país. Habla de seguir con el crecimiento, no sé de qué de crecimiento está hablando porque las cifras no lo dicen, pero hay que dejar claro antes de terminar, Carlitos, que está dentro del programa de gobierno del Frente Amplio que no se descarta la inclusión de nuevos impuestos, con lo cual el candidato Martínez deja bien clarito que es muy probable que haya una inclusión de impuestos en el próximo gobierno y aumente los impuestos directos. Muchas gracias, Uri. Es el último tiempo. 30 segundos finales. Bien, el vecino o la vecina vivió los 90, ¿verdad? Las políticas neoliberales que terminaron con asentamientos, con ollas populares, con desempleo, con pobreza. Ellos es el gobierno neoliberal, aplaudieron a Macri, termina con una emergencia alimentaria, nos propusieron como modelo Chile y hoy Chile está explotando. Por eso yo invito a los vecinos a pensar y el 27 de octubre a seguir transformando este país, votando el Frente Amplio, votando la 90-609 y a la reforma le decimos no es la forma. Muchas gracias, Nelson Malán. A los dos muchísimas gracias por su tiempo. Pequeña contribución para nuestro sistema democrático. Faltó tiempo, pero estuvo bonito. Muchas gracias a los dos. Muchísimas gracias. Nos vamos. Nos tenemos sin que más despedir. trámite. Hasta Muchas mañana. gracias.